Muy bien, pues vamos a entrar al tema de hoy, el fundamento del reino de Dios. El fundamento del reino de Dios, versículo de memoria, Romanos 4:17. Vamos a ir repasando algunos conceptos que ya hemos platicado, pero vamos a establecer otros conceptos que no hemos estudiado. Romanos 14:17, perdón, sí, 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Acá hay una palabra muy importante que va a dar respuesta al título de nuestro estudio de hoy, el fundamento del reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El fundamento del reino de Dios es obviamente la justicia. Tenemos que entender este concepto, porque si no entendemos este concepto, pudiéramos caer en un evangelio bastante romanticista, telenovelesco, un evangelio humanista, un evangelio muy light acerca de lo que pensamos que pudiera ser el reino de Dios, cuando en realidad tenemos que entender que sí hay cosas que nosotros nos corresponde hacer y Dios espera que nosotros tengamos una fe activa, no una fe pasiva, sino una fe activa. Por eso me encanta la vida de Josué. La vida de Josué es un ejemplo a seguir para nosotros, un hombre esforzado, valiente, trabajador, aventado a lo grande, obediente, y bueno, es un ejemplo para nosotros en el Antiguo Testamento. Así que nuestra fe tiene que ser activa, no pasiva. Entonces vamos a entrar a la introducción, ¿ok? Dice, desde el principio Dios ha querido establecer su reino en la tierra. Adán y Eva experimentaron su presencia y bendición sin límites en el paraíso, pero el pecado lo arruinó todo. Aquí estamos empezando a ver este concepto muy importante, que la justicia es el fundamento del reino de Dios. Cuando uno se aparta de la justicia, se aparta del reino de Dios. Luego Dios quiso hacer lo mismo con su pueblo Israel, pero la desobediencia y obstinación lo impidieron. Nuevamente, el reino de Dios no se puede establecer sobre un fundamento de pecado, sobre un fundamento eh, de vanagloria, un fundamento de humanismo. No, tiene que haber justicia. Es por eso que todo el libro de Levítico está impresionante. Yo acabo de estudiar, en 3 semanas leí todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, y es impresionante todas las legislaciones que Dios puso acerca de los pobres, acerca de los extranjeros, los rituales ceremoniales, porque Dios quería justicia, justicia, ¿ok? Finalmente Cristo lo hizo cuando vino a la tierra. Él vivió en la plenitud del reino de Dios estando en la tierra, 100% en lo natural, sujeto a las mismas limitaciones a las que nosotros estamos sujetos, pero 100% en lo espiritual, viviendo en justicia con los estándares del reino de Dios y cosechando sus frutos. Hoy nosotros, la iglesia, tenemos este mismo desafío, aprender a vivir como Cristo vivió en la plenitud del reino de Dios, pero estando en la tierra. Bueno, ya hemos platicado bastante este concepto, ¿no? De que el reino de Dios sí son las calles de oro, mar de cristal, trono de oro, sí, eso es el reino de Dios. Pero hay una extensión de ese reino aquí en la tierra, una extensión espiritual en la cual nosotros, los que estamos en Cristo, podemos vivir si andamos en los estándares de justicia del reino de Dios. El reino de Dios se fundamenta en la justicia. ¿En el cielo cree usted que hay arbitrariedades? ¿Cree que hay pecados?
cree que hay, digamos, chanchullos, mordidas, chafas. No, en el reino de Dios hay justicia. Por lo tanto, la presencia de Dios, la voluntad de Dios, no encuentra oposición y es la expresión máxima de la bendición, la prosperidad, la paz, la abundancia, la riqueza, la sabiduría, la santidad, la armonía, el amor, la abundancia. La expresión máxima es, es el reino de Dios que está en el cielo, que se fundamenta en la justicia. Pero ese reino se ha extendido a la tierra y hoy está en un ámbito espiritual entre nosotros. A veces, en la reunión del domingo, estamos adorando a nuestro Padre y podemos palparlo, podemos tener vislumbres de ese reino. Gente se ha acercado a mí y me ha dicho, pastor, mientras usted estaba orando, yo vi atrás de usted, no sé, un fuego, vi ángeles, yo vi caer cosas del cielo, porque el Espíritu Santo va a permitir a algunas personas tener vislumbres de ese reino que está en la tierra, pero está en un ámbito espiritual. ¿Cómo vivimos en él? Andando no en los estándares yucatecos, mexicanos, latinoamericanos, sino en los estándares del reino. Y aunque usted sea yucateco, tabasqueño, mexiquense o lo que usted sea, si usted vive en los estándares del reino, usted, que ya es ciudadano del reino por la sangre de Cristo, va a cosechar los frutos del reino y va a vivir en la tierra como Cristo vivió en la tierra, estando en la tierra, pero en el reino, 100% en lo natural, 100% en lo espiritual. Ese es el deseo ardiente en el corazón de Cristo y la razón por la que Cristo habló mucho del reino de Dios. Podemos decir que el tema central de la predicación de Cristo fue el reino de Dios. Y si hacemos un análisis de todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el tema central en la Biblia es el reino de Dios. Dios compartiendo su bendición con el hombre, viviendo en amor y en armonía con el hombre. Entonces, tenemos que entender este tema tan importante. A veces estamos allá en las ramas estudiando, y no digo que esté mal, pero cuando hablamos del reino, estamos yendo al tronco de la enseñanza. ¿Ok? Así que vamos a entrar al punto número 1 esta noche. ¿Qué predicaba Jesús según Mateo 4:17? Vamos a verlo. Déjame acá poner lista de lectura. Aquí está. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Esto, Jesús predicó mucho del reino, muchísimo del reino. Entonces, a ver, ¿qué me salió acá? Okay. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentimiento para entrar en el reino. Arrepentimiento para entrar en el reino. Nuevamente vemos el concepto de la justicia. El reino de Dios se ha acercado, dijo Cristo. El reino de Dios se ha acercado, pero tenemos que dejar de vivir a nuestra manera. Tenemos que apegarnos a los estándares de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, arrepiéntete, regresa a Cristo para que puedas vivir en los estándares de ese reino que ya se acercó, que ya está entre nosotros. Entonces, el tema central que predicaba Cristo era arrepentimiento para entrar al reino de Dios.
Dice el texto de abajo, el tema central de Cristo fue el reino de Dios. Él exhortó a la gente a arrepentirse, es decir, a dejar de vivir a su manera para poder entrar en el reino de Dios y vivir en él. En la oración de la mañana nos enseñó a decir, venga tu reino. En más de 30 parábolas nos explicó cómo funciona y finalmente, después de resucitar, lo enseñó a sus discípulos por 40 días. En otras palabras, contestamos el punto número 2 de una vez. ¿Cuál fue el tema central el tema central de Cristo, acá voy a corregir esto, cuál fue el tema central de Cristo cuando estuvo en la tierra? El reino de Dios, el reino de Dios. Ese fue el tema central de Cristo. Voy a marcarlo para que no se me olvide corregirlo ahorita que termine la célula. Aquel reino que Adán perdió en el paraíso y que el pueblo de Israel no pudo establecer, es el mismo reino al que Jesús nos invita a que vivamos, ¿ok? Entonces vamos al punto número 3. Vamos al punto número 3. ¿Cómo es el reino de Dios en la tierra según Lucas 17, 20, 21? Aquí vamos a encontrar algo muy, muy importante. Ok. Lucas 17, 20 al 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y dijo, ok, acá estamos viendo algo muy importante. Estamos viendo que los fariseos tienen un concepto espiritualista abstracto del reino de Dios. Ellos dicen, y muchos dicen hoy, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Porque el concepto que ellos tienen es calles de oro, mar de cristal, y aquí, pues, cada quien se rasca con sus uñas. Entonces, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y miren la contestación de Jesús. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allá. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Wow. O sea, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ya está aquí. Muchos esperan calles de oro, mar de cristal. Eso es el reino de Dios. Muchos dicen, oh, cuando yo muera, bueno, voy a entrar al cielo. Eso es el reino de Dios. Cuando Cristo regrese en el milenio, se va a establecer el reino en la tierra. Eso es el reino de Dios. Pero más que eso, o aparte de eso, Cristo nos enseña que ese reino que tiene un ámbito físico está ahora entre nosotros ya en un ámbito espiritual. Tenemos, por lo tanto, que aprender a vivir en él, estando en la tierra, como lo hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, 100% en lo natural, 100% en el reino de Dios, sujeto a las limitaciones físicas del cuerpo, pero viviendo bajo los estándares y fundamentos del reino de los cielos. Por lo tanto, venció al mundo, venció los elementos, venció las circunstancias. Nada detuvo a Cristo. Caminó sobre las aguas, reprendió al viento y al mar, echó fuera demonios, sanó los enfermos, resucitó muertos, etcétera. ¿Ok? Entonces estamos viendo acá que Cristo es el prototipo perfecto del Hijo de Dios viviendo en la tierra, pero en el reino. Un día vamos a entrar en el reino, gloria a Dios. Pero es ahora donde Cristo quiere que nosotros, que estamos vivos, podamos experimentar, vivir y manifestar el reino de Dios. Si no, la iglesia entonces es
una religión más, es un grupo humano más, es un club más, una organización humana solamente, no tiene poder, no tiene trascendencia. Alcohólicos Anónimos están allá, Neuróticos Anónimos están allá, los del Teletón, Greenpeace, los partidos políticos, todos están allá y la iglesia está allá. Si no estamos en el reino de Dios, solamente somos un grupo humano. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser un grupo humano solamente. Yo quiero cumplir a cabalidad lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo acerca de la iglesia local. 1 Timoteo 3:15. La casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y nos corresponde a usted y a mí hacer ese trabajo. Nos corresponde a usted y a mí hacer ese trabajo. Como aprendimos la semana pasada en la parábola de la red, que la iglesia es el reino de Dios. Si la iglesia falla en manifestar el reino de Dios en la tierra, ya no hay plan B. Ya no hay plan B. Ahora sí, como diría el Chapulín, ¿quién podrá ayudarnos? Porque ya no hay otra opción. Es la iglesia la que tiene la autoridad, la que tiene el poder, la encomienda, el llamado para manifestar la voluntad de Dios en la tierra. El evangelismo es meter almas al reino, pero una vez estando en el reino hay que enseñarles a caminar para que puedan vivir, experimentar el reino de Dios. Victoria sobre las circunstancias, gozo, paz, una vida plena, una vida completa, es lo que Cristo nos ofrece en el reino de Dios en la tierra. Entonces la respuesta es, vamos a ver la respuesta. ¿Cómo es el reino de Dios en la tierra según Lucas 17 del 20 al 21? Podemos poner es espiritual, es espiritual. El reino de Dios en la tierra es espiritual, es decir, invisible, está entre nosotros, pero no lo podemos palpar. Pero si andamos en sus principios, como lo hizo Jesús, veremos sus frutos surgir en nuestra vida. Entonces, ahí está el reino de Dios. Si usted hace así, está tocando el reino de Dios. Aquí está el reino de Dios. La versión King James dice, el reino de Dios is a hand, está al alcance de su mano. Arrepentidos, porque el reino de Dios is a hand, está al alcance de su mano. Entonces, si yo hago así, haga así, estoy tocando el reino de Dios. Aquí está el reino de Dios. Pero ¿cómo vivo en sus frutos? Hay que andar en su justicia, en sus estatutos. Punto número 4, ¿en qué consiste el reino de Dios? Según 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que las religiones consisten en palabras, sermones, ideas, conceptos, ceremonias, rituales. Las filosofías consisten en palabras, conceptos abstractos, dichos, frases, ideas. Las ideologías consisten en palabras. Los demagogos hablan palabras. Los partidos políticos consisten en palabras. Y casi todo son palabras. Pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La
la eficacia del reino, hermanos, la eficacia del reino de Dios. Si usted está en el reino, la eficacia de ese reino va a evidenciarse en su vida, en su economía, en su matrimonio, en su ministerio, en sus hijos, en el gozo que usted tiene, en el fruto que sale de su vida. O sea que no es bla, 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 bla el reino de Dios. El reino de Dios es poder. La eficacia de ese reino tiene que ser evidente, tiene que ser palpable, tiene que ser tangible. No es que solamente, bueno, algún día, no, Dios va a hacer una obra. No, el que camina en la justicia del reino ve los frutos del reino. El que no camina en la justicia del reino, le gustan las palabras, le gusta el rollo, le gusta el espiritualismo, le gusta idealizar, le gusta espiritualizar, le gusta ponerlo en una nube, no es el tiempo de Dios, algún día, nuestro Padre, no sé. No, el que anda en la justicia del reino vive los frutos del reino a nivel tangible. Está tremendo. El reino de Dios es un tesoro escondido. El que lo haya, vende todo lo que tiene, compra aquel campo, porque sabe que sus principios no van a fallar. Los que estuvieron conmigo en el seminario con Eric Hadley, qué tremendo seminario. ¿Qué estamos viendo allá? Un muchacho que por años, él dijo, por años, yo diezmaba y era un buen cristiano, pero vivía en deuda. ¿Por qué? Porque no estaba aplicando la justicia del reino. Pero cuando él aplicó la justicia del reino, ahora es una persona de bendición, que él vive en los frutos del reino de Dios, los experimenta, los comparte. No reduzcamos el reino de Dios a teorías, no reduzcamos el reino de Dios a ideales espiritifláuticos de cómo nos gustaría que sea el mundo, la iglesia. Es lo que yo veo con el socialismo, ¿no? El socialismo son puros ideales utópicos, pero en la práctica reprueban, porque sus estándares no son los estándares del reino. Y los que viven fuera de los estándares del reino no pueden tener los frutos del reino, aunque sean ciudadanos del reino. Tiene que aprender a vivir como un ciudadano del reino de Dios. Ya lo es. Si está en Cristo, ya lo es. Ahora necesita vivir en los principios y estándares que no van a cambiar por usted, no van a cambiar porque estamos en el siglo XXI. Son estándares absolutos, inamovibles del reino de Dios. Sabio será si se apega a esos estándares en vez de pelearse con ellos. No se pelee con el diezmo. No se pelee con el diezmo. No se pelee con la autoridad. Apéguese, sea sabio, coseche los frutos de vivir en el reino de Dios. No se pelee con los mandamientos de Dios. Vivan ellos. ¿Para qué? Para que coseche sus frutos. Si usted lo hace, va a haber poder.
poder para cambiar la vida, poder para sanar el matrimonio, poder para ser de bendición, poder ministerial, poder espiritual, poder en toda la extensión de la palabra. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces es la respuesta 5. Perdón, la respuesta 4. El reino de Dios no es una religión teórica de sueños o ideales abstractos. No, el reino de Dios es poder y su eficacia se manifiesta palpablemente en quienes aprenden a caminar en él. La eficacia de la obediencia, la eficacia de usted apegarse a los estándares van a dar como resultado frutos evidentes, tangibles, palpables, cuantitativos, cualitativos, de la evidencia de la bendición de Dios, de toda bendición espiritual que nos ha sido dada en los lugares celestiales, manifestada en su esfera de existencia, manifestada en su vida, su matrimonio, sus hijos, su familia, su trabajo, su ministerio, su casa, su economía, su salud. Va a haber la eficacia. El reino de Dios no es bla, 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 bla. El reino de Dios no son teorías, conceptos, filosofía, ideología. No, es poder, es poder, es poder activado a través de un ciudadano del reino andar en sus estándares. Punto número 5, que es el reino de Dios según Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, el reino de Dios no son tradiciones, rituales, ceremonias, religiosidad. No, eso no es el reino de Dios. ¿Qué? Aquí está. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero quiero que nos enfoquemos en esta palabra que es la respuesta. Este es el meollo del asunto que hoy estamos estudiando. Justicia. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces respondemos el punto número 5. ¿Qué es el reino de Dios según Romanos 14:17? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya nos acercamos al tema central del estudio. Ya tocamos el meollo, la neurona, ya tocamos la médula de este estudio, la justicia. La justicia es el fundamento del reino de Dios. Si obedecemos a Dios, andaremos en justicia. Y eso nos traerá paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo cual podemos decir que la paz y el gozo son el resultado de la justicia. El reino de Dios se fundamenta en la justicia. Los que andan en justicia, el fruto que van a tener por andar en justicia, por caminar en obediencia, por no hacer las cosas a su manera, sino a la manera de Dios, el resultado de andar en justicia va a ser paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. ¿Qué es la justicia? Vamos a resumir este concepto. Vamos a resumir este concepto en palabras coloquiales. ¿Qué es la justicia? Hacer las cosas bien. Haga las cosas como pide Dios. Deje de mentir. Diga siempre la verdad.
Sea honesto, no sea gandalla. Cuando usted quiera incorporarse al periférico y está saliendo de una calle lateral, espere su turno, no sea gandalla. No le regatee al pobre. Va el anciano a pedirle que le corte el jardín de su. ¿En cuánto me lo deja, jefe? Pues deme 50, le dice el viejito. ¿Cómo así? 30. No le regatee al pobre. Camine en justicia. Haga justicia a la viuda, al huérfano. Camine en justicia. Justicia significa hacer las cosas que le agradan a Dios. Vivir como Dios manda. Eso es justicia. Vamos al punto número 6 y último. Mateo 6:33. Lo conoce bien. Vamos a decirlo de memoria. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Le voy a dar una pista. Más buscar, ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Siempre nos quedamos aquí. Ay, hay que buscar primeramente el reino de Dios, vamos a orar, vamos a hacer ayuno, está bien. Pero ¿qué dice? Y su justicia. Esto también hay que hacerlo. Este y es un conector, ¿verdad? Este y es un conector que está uniendo ambos conceptos. O sea, ¿cómo vamos a buscar el reino de Dios? Haciendo la justicia del mismo, viviendo en los estándares del mismo, aplicando los principios que rigen el reino de Dios en los cielos, aplicándolos a nuestra vida aquí en la tierra. No termina la frase aquí, no es solamente esto la frase, más buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas, decimos así muy ligeramente. No, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Y ahora sí, todas estas cosas, ¿qué son esas cosas? Todo lo que usted necesita. Todo lo que usted necesita. Quedó muy oscuro. A ver, vamos a poner. Uy. Todo lo que usted necesita va a ser añadido. El contexto habla de comida, de ropa, de casa, de vestido, de sustento. Todo será añadido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cumpla cabalmente los estándares del reino y búsquelos y todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos que Dios nos bendiga. Nosotros queremos que Dios viole sus propias leyes para que nos bendiga. Dios ya estableció, hermanos, zonas de bendición y zonas de maldición. Escoge pues la vida, dice el Señor. Tenemos que andar en los estándares del reino de Dios. Y ahora vamos a entender cómo es la justicia, porque no quiero que piensen que estoy como volviéndome muy antiguo testamentario, ¿no? Ahorita vamos a ver. Ok, vamos a contestar el punto número 6. ¿Qué debemos buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Este segundo concepto, recuerde lo que significa, es apegarnos a los mandamientos de Dios, como Él lo está estableciendo. Esa es la justicia. ¿Qué cree que es la justicia del reino? Hacer las cosas como Dios las pide.
hacer las cosas como Dios las pide. Muchos están en la iglesia y la iglesia, pues, es algo muy hermoso porque están las alabanzas, está la presencia de Dios, está la palabra que va a bendecirnos, pero no, no caminan en su vida personal, en su trabajo, en su matrimonio, en su relación, en sus compromisos económicos, no caminan en los estándares del reino. Obviamente viene una confusión. ¿Qué es lo que pasa? Soy cristiano, ya me bauticé, ya fui al encuentro, ya pasé el curso de fundamentos, voy los domingos, levanto mis manos, pero no veo el reino de Dios. ¿Qué está pasando? Hay que aplicar la justicia. Hay que caminar en justicia. ¿Qué cree que es la justicia del reino? Hacer las cosas como las manda Dios. ¿Qué cree que son las añadiduras? Todo lo que necesitamos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo que usted necesite en cualquier ámbito económico, salud, sentimental, laboral, ministerial. Es hermoso cómo Dios nos ha ido añadiendo conforme Fuente de Vida ha ido creciendo. Yo no me preocupo por terrenos, yo no me preocupo por edificios, yo no me preocupo por cosas, yo me preocupo por enfocarme en la iglesia, en el discipulado, en levantar nuevos líderes, en las redes, casa hogar, en eso nos preocupamos y el reino avanza. Y cuando el reino avanza, Dios añade, Dios añade. No tenemos un auditorio para 2,000 personas, no lo tenemos, porque, porque Dios en su soberanía, en su sabiduría, pues a lo mejor Él piensa que no lo necesitamos aún, no sé, pero Dios va a añadir aquellas cosas que necesitamos si estamos caminando en la justicia del reino. Y esto no aplica solo ministerial, porque usted puede decir, ah, bueno, el pastor porque es pastor y las ofrendas y los diezmos entran y para él es fácil decirlo. No, emprenda, emprenda un proyecto, emprenda un negocio, salga de la esfera de temor, porque al estar de empleado está bajo el temor. Emprenda, pero cuando empiece a ganar, diezme, ayude al pobre, invierta sabiamente, no caiga en deudas. Entonces usted va a ver cómo va a empezar a fructificar. El reino de Dios se fundamenta en la justicia. En el cielo no se cometen arbitrariedades ni pecados. Si queremos vivir en el reino estando en la tierra, tenemos que aprender a caminar en su justicia. Esa es la razón por la que Dios nos ha dado su palabra y su espíritu. Nunca separe estas dos cosas, hermano. Nunca separe la palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu van juntos. Si usted solamente se enfoca en la palabra, se va a volver un fariseo. Y si solamente se enfoca en lo espiritual, se va a volver un fanático. Tiene que haber un balance. La palabra y el espíritu. El espíritu revela la palabra. La palabra es el estándar. La palabra son los rudimentos, son los estatutos, son los fundamentos. Tiene que saber doctrina. Tiene que tener teología, hermano. Tiene que abundar en esas cosas para que tenga usted fundamento. Y sobre eso, el Espíritu Santo sopla trayendo vida.
¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos? Aparte de Cristo, obviamente, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre de la ley. Era un hombre, dice la Biblia, irreprensible en cuanto a la ley, irreprensible. Un hombre completamente comprometido con su religión en el antiguo pacto. Mas cuando vino el Espíritu Santo, Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo. Necesitamos las dos cosas, palabra y espíritu. Ahora, ¿cómo es la justicia? Acá viene el punto. Voy a poner esto por acá. Ok, mejor voy a salir de pantalla. Mejor así. Dice, estoy a la mitad del párrafo. Y la justicia del reino consiste en dos partes. Ojo aquí está lo importante. La justicia del reino consiste en dos partes. Inciso A, la justificación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Ese ya lo tiene, ¿verdad? Ese ya lo tiene. Usted ya está justificado, ya es cristiano, ya fue bautizado. Usted ya tiene la justicia de Dios, ya fue justificado. Se le imputó una justicia que no era suya. ¿Cuál es la justicia de Cristo? 0 pecados. Esa es la justicia de Cristo. 0 pecados. Esa justicia de 0 pecados, para que pueda entrar nuevamente al paraíso, Dios se la imputó a usted. Usted puede, por eso es salvo. Inciso A, pero inciso B, tiene que aprender a caminar en los estándares del reino. Inciso A, ya lo tiene, ya recibió a Cristo, ya es salvo, pero inciso B también. Entonces, ¿cuál es el problema con mucha gente? Que tienen el inciso A, pero no hacen el inciso B. ¿Y qué es lo que tenemos? Un israelita vagando en el desierto. Un israelita con mente egipcia, con mente esclava, que ya no es esclavo, que ya no es egipcio, que ya es hijo, que ya es heredero, pero sigue caminando en el desierto. Por su obstinación, por su falta de fe, porque no confía en su padre, porque sigue haciendo las cosas egipciamente, porque sigue viviendo a su manera. No es humilde, no le gusta obedecer. Le gusta seguir haciendo las cosas a su manera. Ya le picotearon los escorpiones, ya le picotearon las cascabeles, ya le picotearon los cactus, pero ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, queriendo ser más sabio que Dios. Tenga misericordia de usted, hermano. Tenga misericordia de su alma atribulada. Deje ese camino. No sea sabio en su propia opinión. Apártese del mal. Tema a Jehová, apártese del mal. Él será medicina para sus huesos. Pero no, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Nadie me va a manipular. Nadie me va a decir cuánto voy a dar en la iglesia. Nadie me puede decir que yo voy a servir. Yo esto, yo lo, ahí sigue. Bueno, ahí está usted. Usted solo lo está haciendo. No me vaya a culpar a mí, al pastor, porque al pastor todos le echan la culpa. Tampoco culpe a su Padre Celestial y no diga, no es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo, porque claro que es el tiempo. Claro que es el tiempo. Usted no quiere obedecer, que es otra cosa. Entonces, sea sabio. Sea sabio. Como dice el libro de Proverbios, hijo mío, atiende mis dichos. Escucha mis razones. El hombre es obstinado. El hombre sigue manteniendo aquella herencia del árbol prohibido. Ahí está en su ADN todavía. Rompa con eso. El conocimiento del bien y del mal no es suyo. No lo sabe manejar.
Regréselo a Dios. Regrésele a Dios ese conocimiento y viva como Adán en inocencia. Si Dios le pide algo, eso es bueno. Si Dios le dice que no haga algo, es porque eso no lo debe hacer. Viva en el reino. Coseche los frutos del reino. Deje de engañarse a sí mismo. Viva en el reino. Apéguese. Aplíquese como un niño humilde para que coseche sus resultados. Por eso dice, la justicia del reino consiste en dos partes. Inciso A, la justificación por medio de la fe en Jesucristo. E inciso B, el hacer las cosas bien de ahora en adelante. Por lo tanto, si usted ya fue justificado en Cristo, viva bien, obedezca, apéguese a los estándares del reino de Dios para cosechar también sus frutos. Tenemos que hacerlo, hermanos. Pidámosle a Dios su gracia. Ayúdame, Padre. Soy muy obstinado. No me gusta obedecer. Soy bien codo para dar así, codo, codo. Amo el dinero. Está aquí en mi sangre metido. Los mandamientos de Dios, hermanos, son fáciles de cumplir. Rompa con la herencia maldita que le dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Rompa esa herencia, hermano. Hasta que no rompa esa herencia, el reino va a ser una teoría para su vida nada más. Una teoría nada más. Un concepto bíblico nada más, pero no una experiencia. Devuelva el conocimiento del bien y del mal a su Padre. No siga jugando con eso. Regrese ese conocimiento. ¿Qué es lo que dicen los que tienen esa herencia maldita del conocimiento del bien y del mal? Dios dice algo en su palabra. ¿Me conviene o no me conviene? No, no lo voy a hacer. Dios manda algo. Luego, ¿qué dicen los que han regresado el conocimiento del bien y del mal? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo bueno o lo malo para mí, Padre? No lo sé. Tú lo sabes. Si tú dices que esto es bueno, es bueno. Si tú dices que esto es malo, es malo. Y los que han regresado ese conocimiento a Dios, obedecen y son felices por su justicia, porque andan en la justicia del reino, no en la justicia propia. En la justicia del reino tienen paz y gozo en el Espíritu Santo. Obedecen a su Padre, obedecen la palabra, obedecen al Espíritu y entienden que los mandamientos limitan la actividad carnal. Para eso son los mandamientos, a limitarle a usted su carne, su emocionalismo, su sentimentalismo, la ebullición de sus pasiones. ¡Bum! Viene el mandamiento, ¿no? El mandamiento refrena la carne a fin de que crezca el espíritu, el hombre nuevo, sea madurado. Tiene que entrar al reino, hermano. Bueno, ya entró. Tiene que vivir en el reino. El reino de Dios está entre nosotros. Tenemos que aprender a vivir en él. Finalmente vamos a terminar con el recuadro de la derecha. Gracias por el amén.
Muy calladito soy, hermano, pero bueno, yo entiendo que está fuerte el tema. Leyes de tránsito, bueno, esto lo he compartido en otras ocasiones, pero algunos tal vez no lo han escuchado, así que vamos a compartirlo. Leyes de tránsito. Mire esta analogía qué bonita, para que entendamos. Cuando salimos de casa el domingo para ir a la iglesia, no salimos para cumplir las leyes de tránsito, sino para ir a adorar a Dios. Más en el camino debemos cumplir las leyes de tránsito. Yo creo que con esta analogía se entiende perfectamente la relación que hay en la ley. Muchos nos han juzgado y ya fuente de vida, hablan de mandamientos, de la ley, están en el antiguo pacto. No, no, la salvación no es por obras, pero la santificación sí. La salvación no es por obras, los mandamientos no son para salvación, pero sí para santificación. Entonces, esta analogía de las leyes de tránsito nos dan la idea correcta. No le decimos a la esposa, ahorita vengo, voy a cumplir las leyes de tránsito. No, usted va a donde va. Usted tiene un objetivo, más en el camino debe cumplir la ley de tránsito. Si no, se va a meter en un problema. Va a provocar un accidente, lo van a multar o va a cometer una arbitrariedad. ¿Ok? Entonces, dice, así son los mandamientos de Dios. Él no nos creó para no mentir o para no robar, sino para tener una relación personal con Él, para amarle y ser amados por Él. Pero en nuestro andar diario es necesario que aprendamos a vivir en justicia y a comportarnos como verdaderos ciudadanos de su reino. Dejar el mundo atrás y aprender a ser santos es por eso que nos da sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no son para salvación, sino para santificación, para los salvos, para los que ya hemos sido redimidos y tenemos un nuevo corazón, para que aprendamos a caminar en justicia y podamos experimentar su reino, es decir, las manifestaciones de sus promesas y su bendición. Romanos 14:17 que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, no son conceptos, no son ideas, no son teorías, no son palabras, no son filosofías. Es poder, es poder. La eficacia de una vida renovada, la eficacia de una vida transformada, es justicia. Hacer las cosas bien como Dios manda, lo cual va a dar como resultado paz y gozo en el Espíritu Santo. Vivan el reino, hermano. Vivan el reino. Está al alcance de su mano. Está al alcance de su mano. Estire su mano, ahí está el reino. Está al alcance de su mano. Ahí está entre nosotros. La solución de su vida no está en una fórmula mágica, ponerse calzones rojos y barrer su casa el 31 de diciembre para sacar las malas vibras. No, no, no está ya la solución de su vida. Me voy a flagelar la espalda para que así ya sea santo. No, voy a ir de rodillas a la basílica para que se solucione 20 años de vivir mal. No es así. Camine en la justicia, sea un hombre, una mujer de parámetros, de mandamientos, de estatutos, de decretos. Camine en la justicia, deje de mentir, deje de mentir, deje de ser deshonesta, deje de murmurar. Ayude al pobre, ayude al huérfano, dele la mano al hermano caído. No murmure, no critique, practique la justicia del reino. ¿Y qué es lo que va a ver? Los frutos del reino. Eso es lo que va a ver. Está en su mano. Está en su mano. Hágalo. Hágalo hoy. Hágalo ya. Porque no está
escondido el secreto en una montaña o en una cueva o en el fondo del mar. He aquí, en tu boca está la palabra y en tu corazón. Ahí está, hazlo. ¿Cuántos decimos amén? Pues vamos a orar para terminar este estudio que ha sido de tremenda bendición. Espero que lo reciba y que se aplique a las cosas que está estableciendo nuestro papá, nuestro Padre espiritual, nuestro Padre celestial, que nos ama y no quiere sino bendecir nuestra vida y mostrar su gloria en nosotros, hermanos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gracias te damos, Padre. Bendecimos esta palabra, bendecimos esta enseñanza y que todos aprendamos a caminar en tu reino. Todos los que tenemos debilidades, tentaciones, Padre, que caemos a veces. Danos la gracia, fortalécenos, Padre, para ser dignos hijos tuyos y manifestar la fragancia de tu Santo Espíritu. Usa nuestra vida, Padre. Y también oramos por el Congreso de aniversario en 15 días, 2, 3 y 4 de diciembre. Pedimos tu manto sobre ese Congreso, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por pasar este tiempo conmigo de estudio. Espero que haya sido de provecho y que entre semana pueda ministrar también a sus discípulos. Les mando un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Bye bye.